¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para predicar la palabra del Señor, pero antes quiero dar algunas noticias. La primera es que mi hermana Bárbara ya está dando a luz a su bebé, así que oremos por ella para que este parto sea totalmente normal. No sé si ya dio a luz, pero igual oren por ella, por favor. Ya, Dios bendiga a mi hermana y bendiga a su bebé. Lo otro es que también oren por la pastorita, que está un poquito complicada de su ojito, ha estado con dolores, para que oremos por ella. ¿Ya? Oren por aquella mujer que nos guía, que es nuestra pastora, que me guía a mí también. Así que para que Dios le esté fortaleciendo y sanando, restaurando completamente su vista. Por eso ella no está predicando hoy día, porque se sentía un poquito mal de su ojo, le estaba doliendo. Me dijo, pastor, apóstol, usted predique hoy día. Amén, por ejemplo. Donde manda el capitán, tendremos que sujetarnos. Y justo Dios estaba tratando conmigo en un tema, ¿ya? Y es lo que quiero predicar hoy día. Se llama la ley de reciprocidad, que es una ley muy fuerte en la Escritura. Y voy a usar uno de los textos, porque hay varios textos que hablan de lo mismo, de diferentes maneras, pero hablan de lo mismo. ¿Qué significa? Que tiene que ver justamente con esta regla de cómo yo mido al resto. Dice el texto, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ya? ¿Aló? Estoy predicando, así que después me llama. Gracias. Bueno, hay gente que no sabe, por eso tengo que contestarle, para que no sienta que no le quiero contestar. Eh, Hermanos míos, quiero explicarles que dice el texto en Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Está hablando que, porque con la vara que mides serás medido. ¿Ya? Tiene que ver con que nosotros como cristianos tendemos muchas veces, y a falta de doctrina, de poner a todos los demás en balanza. Lo hacemos constantemente y casi inconscientemente. Hay gente dentro de la iglesia que tiene la tarea de juzgar a todos los demás, pero nunca se juzgan ellos. Por eso Jesús dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en tu propio ojo? Comúnmente aquellos que juzgan a los demás nunca se encuentran fallas, nunca se encuentran errores. Y aprenda esto, todos tenemos faltas y todos tenemos errores. El texto bíblico dice de esta manera, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Por tanto, ¿qué nos manda? La Biblia nos manda a no juzgar, a no condenar, a perdonar. Pedro se fue donde Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7. No te digo que 7, sino 70 veces 7. ¿Por qué es tan importante perdonar? Porque eso rompe ya la regla de reciprocidad. Dios dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará tus ofensas. Y aprenda, siempre estamos pecando. Por tanto, nosotros tenemos que aprender que nuestra vida depende de nuestras acciones hacia los demás. ¿Ya? Es fácil alabar al Señor, no lo vemos, lo adoramos, pero no es fácil perdonar a veces a nuestros hermanos. Y la Biblia nos manda a perdonar 70 veces 7. Y alguien dirá, ¿por qué tantas veces? Te hago una pregunta, ¿cuántas veces peca usted? Más de 70 veces 7, se lo aseguro. Puede que no sepa, no se dé cuenta o no lo acredite como pecado, pero hay muchas cosas en las que pecamos y no nos damos cuenta que hemos pecado. ¿Por qué? Porque la doctrina no es muy fuerte en nuestra mente ni en nuestro corazón. Por eso es tan importante, hermanos, que como creyentes nosotros podamos aprender a perdonar y pedirle al Señor que nos dé la fuerza para perdonar. Perdonar significa que usted no guarda resentimiento, no guarda odio, olvidó la falta, la dejó de lado,
ya no la recuerda. Y si la recuerda no es con bronca, ni con ira, ni con contienda, ni con disensión, ni con pleito, sino con amor. La gente siempre falta. La Biblia es clara en esto, ¿ya? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Reciprocidad. Lo que yo hago, se me devuelve. Todo lo que yo siento, se me devuelve. Todo lo que yo opino hacia alguien más, se me devuelve. Cuando usted no entiende este principio, a usted se le da cierta autoridad, a veces al predicar, para juzgar a todo el mundo. Es cierto que nosotros tenemos que, como predicadores, vivir una vida intachable para poder criticar a otros, y eso a veces cuesta en algunos predicadores. He visto predicadores arriba del púlpito que atacan a todo el mundo, pero ellos, son terribles. No perdonan a nadie, nadie es bueno, todos son malos, son carnales, son mundanos, y ellos son los únicos perfectos. Eso no es así, hermanos. Aún más, hay otra regla que me gusta mucho, que aparece en el libro de Romanos, el capítulo 14, en donde la Biblia señala claramente de esta manera, ya que no debemos ni juzgar ni menospreciar. Esto tiene que ver con lugares. Hay gente que tiene de repente ciertas capacidades, ciertos rangos dentro de la iglesia y mira en menos a los demás. Eso es menospreciar. Porque usted tiene un cargo de autoridad, es pastor, es apóstol, es profeta, o Dios lo usa poderosamente, o tiene dinero, o tiene cosas mejores que su hermano, y lo mira en menos. Eso jamás debe hacerlo porque eso se le va a devolver a usted. En alguna oportunidad usted va a pasar algo y usted dirá, ¿y por qué me pasó? ¿Por qué me menosprecian? ¿Por qué me miran en menos? Te hago una pregunta. Examínate. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en tu propio ojo? Estamos hablando de un examen personal de nuestras debilidades y fallas antes de criticar a otro. También dice que el que está abajo, el que no tiene el cargo ni el puesto, no debe juzgar al que está arriba. ¿Qué significa? Que yo no debo mirar hacia alguien que es profeta. Yo me acuerdo mucho de algunos predicadores que han fallado, han caído, y como que la gente no les perdona, como si nadie fallara. Es la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, como usted quiera llamarle, la que más mata gente de esta manera, la que más destruye vidas de esta manera. No, este hermano no está preparado para predicar. ¿Por qué no está preparado? Es que yo le conozco algunas fallas y cometieron esas fallas hace 40 años, pero jamás fueron perdonadas. Tú no se las perdonas ni se las perdonaste. Y todos tenemos derecho a superar nuestras fallas, a cambiar, a buscar a Dios, a pedirle perdón y esperar que Dios nos perdone cuando nosotros hemos perdonado las fallas de nuestro hermano. Todos fallamos, todos erramos. No somos perfectos. Santos sí. Santo significa apartado para Dios, no perfecto. La santidad es el camino a la perfección, no es la perfección. Algunos no entienden y dicen, no, no hay nadie santo. Como si eso fuera una verdad y es una mentira. Sí somos santos, porque en la Escritura se nos muestra varias clases de santidad. Está la santidad de posición y la santidad de condición, porque usted no la vea. La Biblia dice, a los santificados en Cristo llamados a ser santos. ¿Qué significa? Que Dios me pone en una posición de santidad para tener comunión con Él, pero que yo en mi condición debo santificarme. Eso implica santidad, apartado para el servicio de Dios. Yo fui santo y soy santo. No son santos los muertos, son santos los vivos. Los que están muertos no tienen nada que ver con la santidad, porque la santidad tiene que ver con que yo fui apartado para el Señor y para su servicio. Eso es santidad. Pero algunos, ¿qué hacen? No, aquí en la iglesia son todas unas trancaladas de sinvergüenzas, pecadores. De cierto, la Biblia nos muestra que todos los seres humanos fallamos. Vea la actitud del padre para con el hijo pródigo. El hijo pródigo se va de la casa, vende todo ya y queda en la pobreza misma. Y él dice, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Esa fue la actitud del padre? No. La actitud del padre fue, cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo restauró, hizo fiesta por su hijo. Ojalá tuviéramos el corazón de Dios, porque Dios conoce que somos faltos y en su misericordia y en su gracia nos perdona. Pero Él quiere que también nosotros tengamos la misma actitud que Él tiene con nosotros. Y eso es lo que no tenemos muchas veces. No tenemos la misma actitud, ¿ya?, que Dios tiene con nosotros hacia nuestro hermano. Si está en lugar de autoridad, o es predicador, o está dirigiendo algo, lo condenamos, lo juzgamos. Y que se cree, sin saber que eso nos va a producir a nosotros un daño. No es daño para el otro, es daño para nosotros. Es daño para mí si yo juzgo a alguien. Ahora, ¿tengo derecho a juzgar? Sí, justamente. Capítulo 6 del libro de Corintios dice claramente que tenemos derecho a juzgar ciertas cosas que no son correctas dentro del cuerpo de Cristo, pero no en el sentido de condenar, sino en el sentido de ya ordenar la iglesia y no permitir ciertas actitudes que se ocurren dentro de la iglesia. No está diciendo Dios licencia para pecar, que es muy diferente. Ya yo no estoy diciendo que tenemos licencia para pecar, estoy diciendo que si fallamos debe haber restauración. Puede que tengamos que salir del cargo por la falla que tuvimos o ser disciplinados por la falla que tuvimos. Mira lo que el texto dice: si nos examinásemos a nosotros no seríamos castigados, no seríamos condenados, pero somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Ahí está la base. Yo necesito reconocer mis fallas, necesito reconocer mis errores, necesito reconocer que estoy mal, necesito reconocer que esto no es correcto. Hay mucha gente que de repente se ha ido de la iglesia. Me acuerdo bien de un pastor amigo que estuvo con nosotros y se fue a otra organización y un día volvió. Me dijo, ¿puedo predicar? Claro, venga, predique. Y yo otro normal, pero ¿cómo? Si este fue un traidor, se fue de nosotros, pero sigue siendo mi hermano. La pregunta es, ¿cómo puedes juzgar tan duramente a alguien por lo que ha hecho? Como que tú nunca hubieras hecho nada. La iglesia tiene la tarea de restaurar. No está diciendo de consentir. Quiero que entienda la frase. Restaurar no es consentir. Restaurar es que la persona se arrepiente de lo que hizo y enmiende su camino. No estamos diciendo, no importa, hagamos lo que queramos hacer, pero que Dios nos perdona. Dios no es un Dios consentidor, es un Dios perdonador, que es muy diferente. ¿Ya? Si tú pides perdón al Señor, Él te perdona. ¿Sí? Hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, yo reconozco mi pecado, me arrepiento y me aparto. Dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. ¿Notó? Estamos hablando de un Dios que ya no consiente el pecado. Dios no puede ser burlado, dice el texto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tanto, si yo siembro para mi carne, sea vivo como carnal, de la carne cosecharé corrupción. ¿Qué significa? Que me voy corrompiendo poco a poco, porque permití que mi carne me gobernara. Dios no está dando licencias para pecar. Está diciendo que debe haber restauración, que debe haber perdón, que debe haber misericordia, pero que no debe haber licencias. Hay que entender el principio básico. Mi hermano pecó, yo lo voy a perdonar. Si él viene y me pide perdón, sí. Pero si él lo hace como abusivo, ya no es lo mismo. Una de las cosas más terribles hoy día dentro de la iglesia es justamente eso. No entendemos la Biblia. Y yo quiero que usted entienda cuál es el principio bíblico aquí. El principio bíblico aquí es restauración. Dios quiere que tú seas restaurado. Ya que no falte el respeto a alguien que tiene autoridad por sus fallas. Que le reconozca. Un caso bíblico es Abraham. Abraham dijo acerca de su esposa que era su hermana. De cierto era
media verdad, porque era su hermana, pero también era su esposa. Y cuando alguien quiso meterse con Sara, la Biblia señala claramente que Dios lo iba a castigar. ¿Y sabe lo que pasó? Ya él dijo, pero yo no lo hice en inocencia, si él me dijo que era su hermana. Anda y dile a él que oro por ti y yo te perdonaré. Qué raro. Dios manda a una persona a que Abraham le ore, siendo que Abraham, ¿qué hizo? Mintió. ¿Notó? Dios es un Dios que restaura, que perdona, que levanta, que tiene misericordia. No es que consienta. Porque hoy día, lamentablemente, muchos buscan consentimiento. O sea, que Dios les permita pecar y hacen cualquier cosa. Son groseros, ordinarios, sucios de boca, chistes de doble sentido, borrachos, alcohólicos, buenos para tomar, buenos para andar en fiesta, en parranda, yo le digo claramente, y luego como que nada hubiera pasado. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios intenta hacer aquí. Lo que Dios intenta es que nosotros entendamos que Él siempre estará ahí para restaurarnos, que Él siempre estará ahí para perdonarnos, que Él siempre estará ahí para darnos vida eterna, para restaurar nuestras vidas, pero no está ahí para consentir nuestro pecado. Dios es Dios de misericordia, y si yo perdono, Él me perdona. Mi actitud hacia mi hermano trae una recompensa, mi actitud hacia mi hermano me trae a mí una bendición. Si yo no perdono, no puedo pedir perdón. Dios no me va a perdonar porque yo no he perdonado. ¿Ya? Y si yo empiezo a criticar a los demás, Dios está diciendo, quiero que te examines primero antes de condenar a alguien. Examínate tú primero. No seas tan rápido para juzgar y condenar a las demás personas. Examínate. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en tu propio ojo? Está hablando justamente de esta realidad, de la realidad de que a veces nosotros nos ponemos jueces y no tenemos moral para ser jueces. No tenemos la actitud correcta para ser jueces de otro. Tenemos que aprender a tener paciencia con los demás, porque Dios tiene paciencia con nosotros. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Mire lo que dice el texto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Interesante, otra vez la ley de retribución. ¿Ya? Esta ley de retribución hacia nosotros. Dios quiere que hagamos las cosas correctamente. Dios quiere que vivamos correctamente en su voluntad. Dios quiere que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Bien. Si tenemos misericordia con alguien, Dios tendrá misericordia con nosotros. Pero si nosotros somos demasiado críticos, juzgadores, con la vara que medimos, se nos medirá. No te va a gustar. Y alguien dirá, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué el otro hizo lo mismo? Porque él perdonó y tú no perdonaste. Porque él no criticó y tú criticaste. Porque él no juzgó y tú juzgaste, sin tener la autoridad moral para hacerlo. Ese es el principio básico. Reciprocidad. Es el principio básico de reciprocidad. Yo no puedo hacer con los demás lo que no quiero que hagan conmigo. Lo que queréis que los hombres hagan contigo, hacerlo tú con los demás. O sea, si yo quiero que los hombres, que alguien me perdone, yo debo aprender a perdonar. Si quiero que alguien tenga misericordia cuando yo me caigo y cuando yo resbalo y cuando yo me debilito, tengo que aprender esa misma verdad hacia mis hermanos. Muchas veces no hacemos eso. No hacemos eso. Y cuando el pastor de la iglesia pone a alguien en un lugar, dice, pero ¿cómo el pastor no ve quién es esta hermana? No se da cuenta de lo que ha hecho. A Jesús le pasó. A Jesús le pasó. Una mujer en adulterio la iban a piedrar. ¿Y el Señor qué hace? Dice esta frase. El que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Adivine cuántos lanzaron la piedra. Ninguno. ¿Por qué? Porque sus conciencias estaban sucias. Ellos eran más pecadores que aquella adúltera. Que el resto no los había visto era diferente.
Que el resto no sabía sus pecados era diferente. A ella la vieron en el mismo hecho del adulterio. La pillaron en el mismo hecho del adulterio. Lamentablemente, la ley decía que esas personas deberían ser muertas. Igual que esa mujer que llegó llorando a los pies de Jesús y, y pidió misericordia y lloró y secó los pies de Jesús con sus lágrimas. Y el fariseo decía, si este fuera profeta sabría quién es esta mujer. Sabría quién es esta mujer. Sabría lo que ella ha hecho. Vea lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es esto. Porque ella amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué diferencia entre nosotros y Jesús! Y yo quiero ser discípulo de Cristo. Quiero seguir a mi Señor. Bueno, tengo que aprender lo que Él dice. Y lo que Él dice es misericordia, perdón. No juzgar si no tengo la autoridad moral para juzgar. Es que yo no he hecho lo que esta persona hizo. ¿Y qué hiciste tú? Y no te examinaste. Hay gente que quiere que una persona que ha cometido errores no sea colocada jamás, nunca más en un lugar. Ve a David. No es consentimiento. Dios castigó a David cuando adulteró. Castigó a David y el niño murió. Dios castigó, pero Dios tuvo misericordia. Y a mí me llama la atención que no hubo otro rey como David. ¿Y su pecado qué? ¿Y su adulterio y su asesinato qué? Lea el Salmo 51 y ahí usted va a ver la causa de por qué Dios lo perdona. Porque la persona se arrepiente de corazón, de verdad. Reconoce su pecado, se humilla. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que el hijo pródigo hizo. Es lo que David hizo. Es lo que Dios vio en David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y claro, alguien dirá, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que Dios no vio, Dios lo vio. Dios vio el adulterio y vio ya la acción de asesinato que hizo David. Pero Dios es Dios de misericordia. ¿Cuántos que han pecado, han estado en la droga, han hecho mil cosas, han venido a Jesús y Él los ha perdonado, los ha restaurado, los ha levantado y los usa? Si Dios no fuera así, hermanos, ninguno solo estaría en pie. No tendríamos cómo tener la autoridad moral para juzgar a alguien debido a qué? A que nosotros como creyentes justamente nos creemos mejor que otros, más grandes que otros, superiores a otros. Y no es así. Dios es Dios de misericordia porque Él conoce nuestras fallas. Él conoce nuestros errores. Él sabe lo malo que somos. Dios es Dios de amor. Y si Dios te manda a perdonar 70 veces 7, es porque Él más te perdona a ti. Es porque Él más ya ha borrado tus pecados. Por eso perdona. ¿Tienes algo contra alguien? Te va a costar porque no tenemos la costumbre de perdonar. Te va a costar. Es difícil a veces perdonar. No es fácil. Pero sabiendo que Dios en su misericordia nos está mirando y está haciendo que nuestros pecados sean borrados, lo haremos con razón. Iremos delante de su presencia y veremos su misericordia para con nosotros, porque nosotros tuvimos misericordia con aquel que cayó, con aquel... El libro de Gálatas, el capítulo 6 es claro. Si ves a tu hermano que se ha caído, tú que eres espiritual, restáuralo con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. ¿Notó? ¿De qué está hablando Dios? De que Dios está diciendo, la iglesia debe ser un lugar de restauración. La iglesia debe ser un lugar de perdón. La iglesia debe ser un lugar de amor. La iglesia debe ser de personas que se amen, que se estimulen al bien, que se estimulen a lo correcto, a lo sano, a lo perfecto. Tenemos que reconocer que en nuestras filas hay gente mala. Jesús mismo dijo, no he venido a
perfectos, sino a pecadores. Porque el enfermo no tiene, el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Dios vino a nosotros como pecadores, donde no había ni uno justo. No había nadie que se parara delante de Dios y le dijera: Dios, perdón, pero yo soy bueno. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? Yo no soy como este. Y lo menospreciaba. Yo diezmo, yo doy, yo ayuno. O sea, estaba buscando que Dios lo alabara. Y estaba haciendo lo que correspondía hacer nada más. Pero mucha gente en la iglesia quiere que Dios le dé aplausos por lo que hace. Y era lo que debías hacer. Vea, el Señor nos dice y nos enseña en su palabra cómo debemos actuar. La pregunta: ¿actuará otra vez como usted cree o como Dios piensa? Porque si usted actúa como usted cree, usted está perdido. Porque con la vara que usted midió a los demás, en el juicio del tribunal de Cristo lo van a medir a usted. Pero usted en su conciencia, sabiendo lo que Dios es y cómo Dios mira al hombre, usted perdona, Dios le va a perdonar a usted. Usted tiene misericordia, Dios va a tener misericordia de usted. Usted restaura, Dios le va a restaurar a usted. Usted bendice, Dios lo va a bendecir a usted. La Biblia es clara. Usted ve a un pobre, ¿cómo le voy a dar a este? No, que se la gane. Es una bendición para ti darle al pobre, al que te necesita. Si viene alguien a ti y te pide prestado, no se lo rehuses. Así el texto dice claramente. Yo debo bendecir. Ese es el principio bíblico. Hay gente que no piensa lo mismo. Hay gente que no piensa lo mismo. Pero a mí mi Señor me enseñó que yo tengo que ser generoso. ¿Ya? Claramente la Biblia dice: el que da al pobre, Jehová presta. Y se les ha añadido más. Yo os digo que Dios no deja de pagarnos las buenas acciones que tú haces y también las malas. Estoy tratando de predicarte para que te parezcas a Cristo. Esa es mi tarea en este tiempo. Puede que no vayas a la iglesia, pero es más importante que te parezca a Cristo a que vayas a la iglesia. Ahora estoy diciendo que no podemos ir a la iglesia, pero si hay posibilidad de ir al culto, tú tienes que ir. Porque la Biblia también dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, usted no puede dejar de congregarse, tiene que congregarse. Es su obligación. Su obligación es congregarse. Puede que usted dé mil excusas, pero es la obligación de todo creyente congregarse. Pero también la Biblia señala ya que, que nuestro juicio será de acuerdo a las acciones que la Biblia enseña. Y la Biblia claramente enseña cómo tenemos que actuar, cómo son las reglas bíblicas para vivir el Evangelio. El Evangelio no se vive de acuerdo a lo que tú crees o lo que te predican. Dios en su palabra nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos ser. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los demás? ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano? ¿7? No te digo 7, le dijo el Señor. 70 veces 7. ¡Wow! Es lo que Dios está pidiendo de ti y lo que está pidiendo de mí. Es lo que Dios quiere en este tiempo. Es lo que Dios anhela. Reciprocidad. Haga con los demás lo que los demás harán con usted. Haga con los demás lo que usted quiere que los demás hagan con usted. ¿Qué le parece si este momento lo analiza? Analiza su vida y muestra a cuántos usted odia, a cuántos usted ya no traga, a cuántos usted no perdona. Recuerde que vamos a vivir eternamente en el cielo. Si no nos soportamos aquí, nos soportaremos allá. Dios quiere que tú aprendas a vivir el cristianismo aquí y ahora.
no mañana. Amén. Amén. Quisiera decir algunas cosas más antes de terminar esta palabra. Decir, amados, que la iglesia en su totalidad, aparte de algunos por ahí, ya está a favor del rechazo. Perdón si metí política dentro de mi predicación, pero creo que debo enseñar al pueblo cómo actuar y qué dirección hacer. Usted tiene libre albedrío. Usted vota como usted quiere. Pero si usted quiere votar de acuerdo a lo que corresponde, haga lo que yo le digo. Eso es su derecho. Votar como usted quiere, en libertad. Que Dios le bendiga ricamente.